Soy Graciela Pérez y esto es La Neta Madre. Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. Netas madres, ¿cómo están? Pues yo cada día abriéndome más con ustedes, siendo aún más la neta madre. Y por eso, el día de hoy, traje e invité a mi mejor amiga, mi hermana de hace muchísimos años, que se llama Alessandra Mercanti. Y Alessandra estudió administración de empresas, administra su hogar, que sí que es una pesadilla ese hogar, es una muy buena chamba, pero también bonita, ¿no, hermana? También muy gratificante. También tiene lo suyo y se dice fácil, pero creo que así tener el hogar y la administración de hogar que lleva esta señora es bastante complejo. Pero bueno, desviando un poco, regresando más bien al tema que queremos platicar, que va a ser el tema de pérdida y duelo de una madre. Alessandra perdió a su mamá cuando tenía 18 años. No tiene hermanos. Su papá es italiano, entonces vivía allá en Italia. Y ella tuvo que vivir este duelo acompañado de sus amigos y algunos familiares. Pero lo que platicaba con Alessandra cuando la invité es que no necesariamente tienes que ser una experta en tema de duelos para poder dar un testimonio y poder ayudar a muchas personas. Porque inclusive la gente que luego estudia los duelos no han tenido ninguna pérdida importante. Entonces, es muy valioso y te agradezco que compartas este cacho de tu corazón, hermana, ante todos nosotros y ante todas las personas que te están viendo, porque yo estoy segura que vas a poder ayudar mucho. Gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ti y a la Neta Madre por invitarme. Hoy en día puedo hablar del tema con mucha más fuerza. Obviamente han pasado ya 11 años y estaba muy chiquita, como mencionaste. Realmente, pues sí me quedo prácticamente, no quiero decir huérfana, porque claro que mi papá está ahí. Y a pesar de que estuvo en Italia, pues es una figura paterna presente. Pero no es lo mismo, ¿no? Sin hermanos, sin una estructura familiar sólida. Sí me vi en una situación en la que tuve que sacar la casta y creo que hoy en día puedo decir que lo hice bastante bien. No tengo yo el mérito completo. Mi mamá realmente tuvo una personalidad extraordinariamente fuerte, pero también cariñosa, pero también estructurada. Entonces, gracias a todo lo que me dio durante mis 19, 20 años de vida a su lado, pues sí me formó. A pesar de mi edad, Claro. Me formó, sí pude seguir adelante una trayectoria de seguir mis estudios, terminar mi carrera, hacer mi vida. Como dices tú, pues administrar ahora un hogar con 5 hijos del marido, empleados, etcétera. Afortunadamente, todas las vivencias que tuve desde muy chica me ayudaron sin saber a que me estaba formando para lo que estoy hoy en día. Wow. Entonces, creo que así hay que ver la muerte. Independientemente de si es tu hermano o si es tu mamá o si es un amigo cercano, un familiar, un socio, mi experiencia es que la persona que nos deja, que fallece, que se va a una mejor vida, como lo queramos ver, sí viene a dejarnos una enseñanza. Y tenemos que ser lo suficientemente sensibles para entender a qué vino, qué nos vino a enseñar, ¿no? Y eso pues es honrar su vida, no nada más llorar o vivir una tristeza en vano, ¿no? Claro que hay que vivir todos los pasos del duelo, es importantísimo. Entonces te recomiendo que sí te des tus momentitos a través de la meditación que a ti te guste para sentir y para vivir pues
el duelo en el que estés, ya sea la negación, o sea, pues empezamos muy enojados porque me quitaron a tal persona. ¿Nos puedes contar un poquito de esos pasos? ¿Cómo son esos pasos? Pues mira, yo recuerdo que al principio agradecí que finalmente la vida ya se llevó a mi mamá. ¿Ok? Entonces... Primero le diagnostican y cómo es. Le diagnostican y en ese proceso... ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Pensaste que se iba a librarla o no? ¿En qué momento te diste cuenta que no? Hasta ya desencadenar su trascendencia. ¿Nos puedas contar? Pasó muy rápido. Y ella era sumamente fuerte y poco víctima. Entonces tal vez por mi edad, no me di cuenta de la gravedad del asunto. Hasta que pues finalmente pasó, ¿no? La verdad es que cuando la diagnostican, ella ya llevaba mucho tiempo con un malestar estomacal que continuamente le decía, digo, hasta pensaba yo que estaba embarazada, ¿no? O sea, sí. Todavía estaba en edad de poderse embarazar ella. Entonces, era muy, muy necia. Tristemente, esa parte de ella no le ayudó en estos momentos porque no fue a tiempo cuando empezó a sentir los malestares y no se dejaba, ¿no? Entonces ya finalmente mi abuelo un poco que la obliga a ir al doctor y en urgencias, un domingo en la noche fue que nos decidimos ir. Y ahí, pues obviamente en la radiografía salía el hígado completamente invadido. Nosotros no sabíamos leer, obviamente, una radiografía. Y hasta nos molestamos de que nos dijera, estás invadida de cáncer, el doctor de urgencias del ABC, ¿no? Porque pues eso es una noticia que no te esperas. Te esperas una úlcera, una cosa así. ¿Cuáles eran sus síntomas? Sus síntomas eran muy inflamada y repetía mucho. Entonces... No sé bien la parte médica, pero de ahí ya no le cabía bien la comida, perdía el apetito. Y de ahí estoy hablando que 8 meses después falleció. Entonces ya estaba muy adelantado el cáncer. El hígado fue lo que ya nos hizo notar la gravedad del asunto, pero realmente empieza en el pulmón. Sí fumaba mucho, sí se podía echar cajetilla y media de cigarros al día. Despertaba y lo primero que hacía era prenderse su cigarrito. Lo gozaba mucho, la verdad es que sí le dimos mucha lata, pero pues de nada sirve. Bueno, de ahí pues obviamente empezamos a buscar el mejor oncólogo, el mejor esto, el mejor el otro, toda la mejor medicina posible. Luego yo me la llevo a Houston a través de un amigo que me hizo el favor de conseguir citas y facilitar el vuelo y todo para llegar a Houston. Y en Houston, un doctor asiático nos dijo, you have 3 months. O sea, y ahí fue cuando me empezó a caer el 20, porque pues sabemos que en Estados Unidos no se la juegan, pues, ¿no? Por liabilities te dicen lo que es. Sí, tú en ese momento recuerdo que te molestaste un poco, ¿no? Me molesté. Con el doctor cuando... Sí, porque no tienen tacto. Entonces, tú esperas que te digan, oye... con un abrazo, no te preocupes, todo va a estar bien, pero no, ahí tienes 3 meses, te puedes pasar a la caja, next. Es muy frío, ¿no? Digo, claro que entiendo ahora desde otro punto de vista todo, pero en ese momento que te digan que tu mamá se te va a ir en 3 meses y tú en tu mente, pues, es la única persona que tienes y afortunadamente todavía tenía a mi abuela ahí, entonces más o menos tenía esa seguridad. Quimioterapias, en ese momento la acompañaba a su hermana Sandra, una que otra la acompañaba ella, en otras la acompañaba yo, nos íbamos turnando. Ella me rogaba que no dejara la escuela. Un poco me arrepiento de haberle hecho caso, porque me hubiera gustado estar más tiempo con ella en esos últimos meses, pero sin saber la gravedad del asunto, tal vez conscientemente le hice caso por darle gusto, ¿no? Al final creo que era lo correcto, ¿no? 100%. Porque tal vez ella estaba muy incómoda con los dolores y tú no... También ver sufrir a alguien que quieres tanto... Absolutamente.
¿no? Totalmente. Y también es una bolita de tiempo, porque tú ya sabías que de cierta manera iba a fallecer. Sí. Y entonces si tú hubieras dejado la escuela, entonces ya hubieras dejado, o sea, no te digo que igual no la podrías haber hecho después, pero luego se va complicando el asunto, ¿no? Totalmente. O sea, no, ya no fui a la escuela y entonces ¿cómo? ¿No? Entonces creo que todo es perfecto, aunque en el momento es difícil tomar la decisión. Ese es exactamente el punto que te iba a mencionar. O sea, hoy en día de verdad parece que todo se acomodó intencionalmente, que todo se acomodó para que hoy en día fuera quien soy hoy. Entonces, hoy, 11 años después, casi 12, estoy en una posición de agradecer, ¿no? Claro que si estás en un duelo muy reciente, pues puede parecer un poco fría mi posición, ¿no? Pero sí el tiempo te ayuda, no a curar, pero sí a entender o a sobrellevar la pérdida de una forma distinta que desde una posición de víctima o de tristeza tan profunda, porque sí la pasé mal, la verdad. Despertar en una casa donde éramos solamente ella y yo. Otro factor muy importante para yo poderme superar y sobrellevar pues el día a día fue que me dejó a una nanita que sigo teniendo y que sigue estando en mi casa y cuidando a mis hijos, que se llama Eloisa, y que, híjole, sin ella hubiera estado difícil. La verdad le tengo que dar muchísimo crédito, muchísimo mérito. Nunca me ha abandonado, nunca nos ha estado al pie del cañón. Desde el día que la diagnosticaron, yo creo que ella fue la que más vivió de cerca su enfermedad. Porque mi mamá de repente ya en el enojo, pues medio se enojaba con ella, no se dejaba ayudar, ¿no? Creo que te pasó un poco igual, que estas personalidades tan fuertes les cuesta aceptar su vulnerabilidad. Entonces, para nosotros es muy difícil ayudar porque ellos mismos no saben dejarse ayudar, no saben cómo manejarse en ellos, pues en esa posición de lástima, ¿no? Que no están acostumbrados. Mi mamá era trabajadora, no era mantenida, era una fregona. Entonces, pedir ayuda hasta para ir al baño creo que pues les cuesta mucho trabajo. Hoy lo entiendo y volviendo al tema, pues le agradezco infinito a mi nanita que sigue al pie del cañón, que estuvo ahí, ¿no? Porque quieras o no, esa parte maternal no se sustituye a través de una persona como Eloisa, pero sí tienes un cariño de alguien que te ha visto desde los 7 años. Claro. ¿No? Entonces, tener a alguien en quien recaer es importante también. Si tuviera que dar pues un consejo a alguien que está viviendo un duelo, sí hay que tener la confianza de poder caer en alguien. No todo el día, pero porque la vida sigue. Pero sí tener un apoyo, un respaldo, un apoyo, confianza, cariño. O sea, sí hay que dejarnos querer y no caer en el mismo error de alguien que no se deja ayudar, ¿no? Si no volvemos a lo mismo. Claro. Entonces, han sido muchos aprendizajes, Grace, y tú me has acompañado en cada una de estas etapas. Así que, bueno, para tu audiencia, para mí es un honor poderles compartir desde este lugar y de esta posición en mi vida de mucha fuerza, de mucha paz, qué pasa y que tratemos todos como humanos de entender que la muerte pues es parte de, ¿no? Y que en este caso era lo natural que la mamá pues se muera antes que el hijo, ¿no? Pero bueno, una mamá es una mamá. Una mamá es una mamá. Y en mi posición, aunque se me fue mucho antes, pues es un poquito más el ciclo natural de la vida, ¿no? Completamente. Y también yo creo que lo que hemos platicado con el doctor Guajardo y con inclusive Luisa, que al final del día también cuando es una enfermedad letal, pero tienes por lo menos un par de meses para asimilarlo, sí, es un duelo distinto al que te agarra por sorpresa. Sí. Ni uno mejor, ni uno peor, no se sabe, ¿no? Pero es diferente. Sí. ¿No? Totalmente. Entonces, también en este mismo proceso con tu mamá, en estos 3 meses que les dijeron, ¿qué hiciste tú? O sea, te dijeron 3 meses y tu mamá aceptó que en 3 meses iba a ir, o todavía ella decía no. ¿Alguna vez lo platicaron? Oye, mamá,
qué quieres o no? Fíjate que ya cuando tuvo muchas sesiones de quimioterapia y luego radioterapia y luego parecía que ya se había curado. Entonces, ella lo daba por hecho, o sea, era obvio que yo me iba a curar, ¿no? Entonces, ella empezó a hacer ejercicio otra vez y viajamos un poco y de repente ya le empezó a doler la cadera y entonces otra vez a revisiones y no sé qué. Y en eso, pues ya le había regresado el cáncer, pero ya los huesos. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que ya no había vuelta para atrás. Me di cuenta de que ella ya se estaba empezando a rendir. Aunque siempre hizo sus quimioterapias hasta el último día, yo creo que ella me quiso dar el ejemplo, o así lo interpreto hoy en día, de que no hay que rendirnos. O sea, hay que terminar las cosas y cerrar los ciclos, aunque sea pues el ciclo de la muerte, ¿no? Entonces ella terminó todos sus procesos. Le recomendaron que si la semilla de durazno, pues echaba la semilla de durazno todos los días hasta el último día, que si el menjurje de guanábana de no sé qué, junto con sus... O sea, hizo todo al pie del cañón. No dejó nada como para que yo hubiera podido decir, es que le faltó haber hecho eso. Claro. Con eso se hubiera salvado. Claro. Entonces, dejó todo perfectamente en orden, tanto testamento como lo mejor ordenado posible para que yo pudiera vivir. Que eso también te da paz, sí, ¿no? Porque ella sabía, o sea, ella entonces intuyó que sí había la posibilidad de que muriera. Sí. Y entonces deja su testamento, que es algo que el doctor Guajardo nos recomienda que hagamos, aunque seamos jóvenes o grandes, o aunque estemos sanos, ¿sí? Que vale la pena dejar testamento para que uno esté tranquilo en si llega a pasar ese momento, ¿no? Y que también para que tú puedas decir qué quieres de ti, de tu cuerpo, ¿no? O sea, si quieres que haya voluntad asistida, si prefieres que tome la decisión alguien más. Totalmente. O sea, ¿quién quieres que tome la decisión? Parece que podemos ser pesimistas al planear esto, pero creo que no, creo que al revés, creo que es una oportunidad para darte tranquilidad a ti y a todos los que te rodean. Y lo puedes cambiar 1000 veces, entonces no está escrito en piedra. No está escrito. Es solamente una versión apegada al momento en el que estás. No sabes si te vas a tener otro hijo, o sea, pueden pasar muchas cosas. Lo puedes ir cambiando en el tiempo, entonces no cuesta nada, ¿no? Sí, es un gran consejo. Yo ahorita lo estoy haciendo y sí entiendo por qué a mucha gente le puede doler. O sea, estás pensando en que ya no estás y cómo van a operar tus hijos sin ti, ¿no? Que no está tan fácil de visualizar, ¿no? Y con este proceso que viviste con tu mamá, ¿ella pidió voluntad asistida o ella te dijo hasta el final o se utilizó algún paliativo o sufrió? O sí sufrió. La verdad es que yo no tenía pues ni la conciencia, yo creo, de las medicinas que había. Mi abuelo, que pues era el responsable, en teoría no es una persona muy abierta o proactiva. Entonces, pues todos estábamos un poco a la merced del doctor. Entonces sí tuvo morfina, pero ya eran tales sus dolores que ni la morfina le hacía. Entonces es muy diferente, creo, la muerte de cáncer de pulmón porque es un proceso lento y de mucho sufrimiento. Sí creo que lo correcto hubiera sido acudir a algo antes de ese sufrimiento porque pues ya era inminente, ¿no? Entonces estar viendo a alguien sufrir mientras se muere no hubiera sido necesario, ¿no? Y esa fue la parte que más me costó superar porque yo estaba rodeada de la familia, de un amigo muy querido que me acompañó en este proceso hasta el último segundo. Están pasando muchas cosas y mi mamá entraba en conciencia y luego otra vez se iba. Y regresaba y se iba. Y entonces ese ir y venir, pues es duro, ¿no? Sí. Porque no sabes en qué momento sí está o no está. De repente ella empezó a alucinar y me decía cosas que yo decía, es que tengo que entender qué me está diciendo antes de que se muera. Claro. Sé que tiene un mensaje y no estoy pudiendo entender qué me está diciendo, qué responsabilidad el no poderlo descifrar y no poder hacer su voluntad,
¿no? Claro que después entendí que ella estaba alucinando, no era ningún mensaje, era pues la parte del proceso del cerebro de empezar a ya desconectarse, ¿no? Y entonces, pues ya entro, les pido por favor que se salgan los que no tenían que estar ahí. Y mi mamá, digo, se va a oír de película, pero ya la rayita estaba flat. Y cuando yo regreso, le doy la mano y le digo, mamá, voy a estar bien, regresa. Y regresa, abre los ojos ya pues casi negros. Entonces esa mirada me costó mucho superarla, ¿no? Sí. Y me volteé a ver y como que me dice, ok, qué bueno que ya me voy a ir, vas a estar bien tú. ¿Te lo dice? No me lo dice, pero yo lo interpreto con, ya no está, regresa, abre los ojos, me volteé a ver y se vuelve a ir. Sí, los doctores en esa parte trataban como que de postergar y de seguir con esta alucinación y con esta pues cero calidad de vida, ¿no? Entonces todavía me decían, ¿quieres que mandemos pedir plaquetas para hacerle una transfusión? Y yo decía, por favor, no. Y me decían firmar papeles de que la hija ya no quiere que sigamos, pero mi mamá ya estaba con una panza de este tamaño, o sea... Pero qué fuerte es cuando quieres tanto a alguien que hasta tú puedes pensar que la muerte, ay, qué dolor, tal, pero que dices, quiero tanto a la persona que no quiero que sufra y que se vaya, ¿no? Eso es parte también de vivir en este proceso de que ves que la enfermedad, o sea, le está costando y que está avanzando y le está doliendo a llegar a decir, por favor, ya vete, descansa en paz. Sí, y sí se lo dije varias veces. Me pedían que se lo dijera y se lo decía, pero no es fácil, yo creo que inconscientemente, saber que estás dejando una responsabilidad. Bueno, finalmente pues ya descansa, todo el proceso también del funeral, ella no le gustaba la parte pues religiosa, sí le hicimos sus misas y todo porque una de mis tías lo pidió y yo respeté, pues también era su hermana. Esa parte como que soy muy práctica y muy, o sea, sí puedo operar en momentos de crisis. Terminó eso y ahí sí fue cuando me di cuenta lo enojada que estaba. ¿Por qué se llevaron a mi mamá? O sea, ok, sí fumaba, pero era una fregona, era trabajadora, fue muy responsable, fue, digo, todos los non plus ultra, aciertos que tenía. No entiendes por qué Dios Todopoderoso se puede llevar a alguien que quieres tanto, como que lo tomas personal, ¿no? O sea, seguramente también porque estaba muy chiquita, no, y es parte del duelo, creo. Es como el primer paso, sentir ese enojo, ¿no? Así es. Y entonces, pues, me acuerdo que a los pocos días, pues, me veo en el espejo, me doy cuenta de que, pues, el sol vuelve a salir, la gente sigue operando afuera, sigue habiendo ruido en la mañana. No se frena la vida por nadie. Entonces yo me cuestioné y me volteé a ver y dije, ¿cómo quieres vivir a partir de hoy? ¿Victimizándote? Pues sufriendo, llorando, o pues tratar de aceptarlo de la mejor manera posible y honrar su vida. Viví mi duelo, pero en mente sabiendo que tenía que salir adelante. Y realmente no tenía de otra, O sea, tenía que pues ponerme las pilas y seguir mi camino. O sea, pensar en ti es fortaleza, valentía, porque yo tengo el recuerdo de verte tan chica y que sacaste la casta como las grandes. Algo que se me quedó muy grabado, netas madres, si ustedes están pasando por momentos complicados o parecidos, que me comentó Alessandra, sobre todo cuando es cáncer, ya llega un punto en el que las personas ya se empiezan a poner muy incómodas, con mucho dolor. O sea, de la nada, ¡pram! O sea, como que están bien y de la nada... Sí, es de un día para otro. De un día para otro. Y entonces, dile lo que piensas, lo que sientes cuando no llegues a ese punto. Porque ya en ese punto te va a dar cosa decirle algo. Porque vas a decir, es que lo veo muy mal o la veo muy mal y entonces no. Entonces, díselo antes de que llegue ese punto de estar
muy mala persona. Claro. ¿No? Sí. Hay que honrar la vida mientras la tenemos. Totalmente. No esperarnos a que llegue una enfermedad, ¿no? Totalmente. Totalmente. Por eso yo te digo que te amo y estoy feliz de tenerte aquí en La Neta Madre, porque eso también es súper cierto. O sea, más allá de estar pensando nada más en la muerte y tal, mejor hay que pensar en la vida, en lo que estamos viviendo ahorita para que la muerte no nos cueste tanto trabajo, Así ¿no? es. Cuando te quedas con esos resentimientos, con esos odios, con pues, ese enojo en ti, no estás viviendo la vida al 100, no estás honrando la vida. Así es. Y entonces, si no honras la vida, pues la muerte te va a costar 20 veces más. Claro. ¿No? Yo, honestamente, sí siento que mi mamá me está acompañando en todas mis decisiones, buenas o malas. Claro. Y creo que, pues, esa parte que le comparto a mis hijos, ellos la ven con mucha paz, Claro. ¿no? Entonces, entiendo hoy más que nunca pues, las religiones todas, ¿no? Porque saber o pensar o imaginar que hay alguien más esperándote del otro lado, pues sí te da mucha paz. Claro, ¿no? totalmente. Exista o no te da paz. Exista o no, tú vives Gracias. en paz hoy, Sí. ¿no? Entonces, después la muerte de mi abuela, que también es un tema importante, ya la veo bajo otro punto de vista. Claro. Que mi abuela también era sumamente importante para mí, tú también la conociste, era una un dorada, personaje. era un personajazo. Y bueno, pues ella, obviamente que a una edad ya más normal para morirse, la despido pues con mucho cariño y con mucho abrazo y menos sufrimiento. Entonces, poco a poco, no digo que te vas desensibilizando, pero sí aprendes de la muerte de la gente que te rodeaba, ¿no? Claro. Y hoy en día, pues la verdad es que sí se las debo. O sea, estas dos personas que tristemente no están conmigo, y me da coraje porque mis hijos no tuvieron la oportunidad de conocerlas. Estás honrando la vida de tu mamá al vivir como vives, al justamente educar, darle las tablas a tus hijos con esto, pero no por lo que les dices, sino por quién eres hoy en día. Así es. ¿No? Mil gracias por haber estado aquí, hermana. No sé si le quieras decir algo a la gente que te está escuchando de La Neta Madre, algún mensaje. Gracias por escucharnos. Ojalá les haya gustado esta partecita de mí. Creo que mi mayor mensaje es que hay que vivir la vida hoy, hay que agradecer lo que tenemos y por lo que estemos luchando. La muerte es un tema trascendental, obviamente, y es parte de a lo que venimos, pero sí es difícil al principio y hay que darnos el tiempo de sanar en todos los procesos. No hay que saltarnos ninguno, el tiempo que sea necesario. Y con eso nos vamos a levantar mucho más fuertes cuando termine esa sanación. Gracias, hermana. Pues ya escucharon, netas madres. Y ahora nada más falta que se suscriban al canal y que compartan, porque quizás esto no te haga ruido a ti, pero puede ser que a algún ser querido o alguien cercano le pueda vibrar. Entonces, no olvides suscribirte a La Neta Madre y, sobre todo, compartir. Besos. Netas madres, si te gustó este contenido, no te puedes dejar de suscribir al canal y ver estos otros que están espectaculares. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre. Pica el link, clic.